Sean bienvenidos amigos a una edición más de Jurista TV. Mi nombre es Kelly Brindis y hoy en este episodio se encuentra con nosotros el maestro Carlos Luis Erazo Bernal, candidato a magistrado en materia penal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Me gustaría iniciar preguntándole quién es Carlos Erazo. Antes que nada, pues soy un hijo, esposo, hermano, padre. Y me he dedicado durante mi carrera profesional, soy egresado de la Universidad Cristóbal Colón. Ahí también hice mi maestría, fue de la primera generación de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y desde el año 1998 ingresé al Poder Judicial de la Federación. Antes desempeñé cargos en diferentes despachos, estuve en una junta de conciliación, fueron mis primeras experiencias en órganos jurisdiccionales, fui representante de los trabajadores y de ahí ingresé al Poder Judicial como una prueba piloto que había en aquel entonces que se llamaba el CEJU, que era el Sistema de Estadística Judicial Unificado. Okay. Y ahí ya fui pasando los diferentes puestos como actuario, secretario, que es el que actualmente desempeño. Perfecto, muchas gracias por compartir parte de su trayectoria con nosotros. Ahora, retomando un poco lo que me comenta, con más de 2 décadas en el Poder Judicial de la Federación, desde actuario, como me comentó, hasta secretario en tribunales de apelación, ¿qué ha cambiado en la impartición de justicia en México desde su ingreso hasta la actualidad? Pues son muchas cosas, como me mencionas, desempeñé diferentes cargos. Claro. Por ejemplo, el CEJU, que estaba basado en un sistema de estadística, era básicamente una base de datos. Después se migró a lo que es un SISE, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el Poder Judicial. Eso ya, lo que originalmente nada más era una simple base de datos, actualmente ya hay una evolución permanente que te permite consultar no solo los juicios que se tramitan en el propio órgano jurisdiccional, sino en diferentes órganos jurisdiccionales, buscar las partes que hayan tenido juicios no solo en el mismo órgano, sino en diferentes. E incluso se puede hacer oficios a otros órganos por interconexión. Claro. Entonces ha ido evolucionando, eso ha cambiado, o sea, desde el principio a lo que actualmente se hace. Por ejemplo, en materia de notificaciones, ¿no?, de impartición de justicia, cuando empecé había un compañero que hacía sus cédulas de notificación con máquina de escribir, ¿no? Y papel de cebolla y su hoja de carbón. Posteriormente empezamos a utilizar ya las plantillas en las computadoras y actualmente, bueno, ya hay diseños ya más complejos que incluso permiten la notificación vía electrónica. Y en las sentencias igual, antes era hacerlas de manera casi artesanal, ahora ya hay unos plantillas completas donde ya se incluyen ya partes que no se mueven o que ya nada más son para irlas adecuando al caso concreto. Claro. ¿No? Sí, pues definitivamente como me lo comenta, el derecho es una rama que siempre está evolucionando y principalmente ahorita con todo este mundo en la actualidad de la tecnología también es algo que también se pone en conjunto con el derecho y ayuda a que también sea un poco más fácil hacer las encomiendas. Ahora, usted cuenta con una sólida formación en Derecho Constitucional y Amparo. ¿Cómo ha influido esta especialización en su trabajo desde el sistema federal? En un principio, como desempeñaba puestos que no eran tanto de resolución, no era más mi labor estar capacitándome, claro. Porque era pues, actuario y sí, eran las notificaciones que había que realizarse de manera pronta, pero el tema ya fue más a la hora de ser resolutor, bueno, secretario proyectista, que empecé desde la sección penal con el anterior sistema, ¿no?, el sistema tradicional penal, y ya actualmente, bueno, pues venimos ya manejando lo que es el nuevo sistema penal acusatorio. Durante ese tiempo, ya la gran aplicación se dio en el 2011 cuando vino la reforma constitucional, que se incluyó en el artículo primero ya lo de la interpretación ya con una mayor presencia en las resoluciones judiciales,
y donde la Corte, por ejemplo, determinó lo que fue el caso, el Varios, del asunto de Radilla Pacheco, Sí. ese 912, recuerdo, 2010 creo que es, y ahí se hizo una interpretación ya donde se vieron principios como convencionalidad, pro persona, que era el control difuso, el control concentrado de los órganos jurisdiccionales. Posteriormente vino la evolución también de lo que es derechos, por ejemplo, para los niños, que era el interés superior del menor, para las mujeres, aplicar los protocolos de protocolo para juzgar con perspectiva. También el test de proporcionalidad, por ejemplo, para las leyes, para interpretarlas. Entonces, toda esa evolución ha ido desde el comienzo muy, muy tenue al que actualmente ya es con mayor presencia y ya con asuntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también ya juegan un papel importante en las determinaciones y resoluciones que dicta el Poder Judicial de la Federación. Claro, al final pues todo se relaciona con todo y más en su trayectoria y especialización pues también aporta mucho a todos estos temas que me comenta. Ahora, ha colaborado en distintas regiones del país, desde Veracruz hasta Cancún, pasando por la Ciudad de México y Chiapas. ¿Qué retos representa la diversidad territorial para la operación de la justicia federal? Es diferente juzgar, por ejemplo, en un estado como Chiapas, donde la cosmovisión es diferente, ¿no? Ya ve que ahí nacieron movimientos importantes, como el movimiento zapatista. Sí. Son personas que tienen una perspectiva de vida muy diferente a, por ejemplo, la que hay en el centro del país, donde también estuve en Ciudad de México como secretario en un órgano, era un juzgado de distrito en materia de amparo penal, que decían en aquel entonces el titular doblemente especializado, porque era amparo y penal, ¿no? Nada más. Claro que los despachos que litigan en la Ciudad de México traen una capacitación técnica muy superior a lo que podríamos ver en Chiapas. Entonces la cuestión para juzgar y realizar las sentencias pues no es igual, ¿no? Mientras acá tienes que hacer estudios más completos. Claro. Me acuerdo que en aquel entonces fueran 2011, me parece, 2012. Ya había temas que posteriormente en los estados se empezaron a manejar, pero en México eran así muy novedosos, ¿no? Porque acababa de ser del cambio de los derechos humanos. Incluso, por ejemplo, los temas de tortura, ya se litigaba que se debían de implementar los test para ver si realmente había tortura y aplicar los protocolos y todo. Y en provincia apenas, lo que le dicen provincia, apenas empezaban a instaurar o manejar en los, ya sea conceptos de violación, agravios o alegatos, ¿no? También en eso no se manejaba tanto y en México pues ya te hacían grandes y extensivos conceptos relativos a eso. Sí, es diferente. Sí. Definitivamente eso también habla de la capacidad, de la habilidad de poder manejar, dependiendo del área, la región, este tipo de temas. Ahora, desde su experiencia, ¿cuál considera que es el mayor desafío, hablando en conjunto, que enfrentan actualmente los jueces y magistrados en México, en el país? El tema que siempre se reclama al Poder Judicial tiene que ver con el famoso rezago. Tuve un titular en la ciudad de Tuxpan, donde él siempre le preocupaba que las resoluciones fueran dictadas el mismo día de la audiencia constitucional. Algunos otros que eran más tradicionales decían, bueno, a mí no me interesa un tema estadístico en el dictado de las sentencias, sino que salgan bien. Claro. Entonces hay que conjuntar esos dos mundos, ¿no? Que salgan bien y rápido. Sí. Creo que ese es el gran tema. Y como le dije, como inicié en un tema que tiene que ver mucho con la tecnología, porque era ese sistema estadístico, sí. Creo que actualmente, que son dentro de las propuestas que vengo manejando, de que sea una justicia que cumplamos con lo que señala el artículo 17 de la Constitución, pronta y expedita. No vamos a hacer maravillas. No es posible porque hay unas estadísticas que hablan que México maneja 4 o 5 jueces aproximadamente por cada 100,000 habitantes, donde en otros países pues, son 65. Entonces, pues evidentemente si nos
nos manejamos como expertos en derechos humanos, lo primero que tenemos que manejar es los derechos humanos de los propios trabajadores y no estar diciendo, oye, como dice el dicho, el candil de la calle, ¿no? Y oscuridad de la casa, ¿no? No podemos estar diciendo vamos a proteger los derechos humanos y desconocemos lo de nuestros propios trabajadores. Creo que los secretarios y todo, en general todo el personal operativo que labora en un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación son personas entregadas, profesionales y dedicadas. Es difícil decir, vamos a meterles más horarios, porque eso no funciona así. Uh-huh. La verdad que un secretario ya preparado y comprometido no tiene nada que ver con un horario. La prueba fue que en la pandemia, y ahí voy aterrizando el tema, cómo la evolución tecnológica nos permite trabajar incluso a distancia. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no utilizar esa tecnología? Si yo fui testigo de cómo un sistema tan rudimentario como era el CEJU y evolucionó hacia el CICE, actualmente ya venimos hablando de unos sistemas de inteligencia artificial. Claro. Yo pienso que debemos de este nuevo perfil de abogado y de juzgador ir migrando hacia una persona mucho más preparada en los aspectos tecnológicos y verlos como una herramienta, no como una adversidad. O sea, ellos nos van a apoyar, no van a hacer nuestro trabajo porque al final el que decide es uno. Sí. Pero sí nos van a permitir, con base en los datos que ya tenemos cargados en esos sistemas, ir cruzando información y permitir que las sentencias sean mucho más rápidas en su dictado. Igual propongo que las sentencias se vengan a aterrizar en un lenguaje mucho más cotidiano y breve, conciso. Ir dejando atrás ese cita tan extensa de jurisprudencias, que finalmente yo creo que hasta incluso con el citado del propio rubro basta y sobra. Entonces, claro, ir reduciendo y que impacta en horas de trabajo, en la impresión, que nos vamos a ahorrar toner, nos vamos a ahorrar hojas, sí. Y la revisión al mismo tiempo va a ser mucho más expedita. Sí, porque el magistrado que lo va a revisar, pues va a tener la oportunidad de que menos hojas, ser más concreto y irnos al fondo, que es lo que nos importa a nosotros. Sí. Ese creo que es el reto y creo que se puede ir mejorando con lo que tenemos. Claro, es un gran punto de vista verlo desde este lado, como me lo comentaba, viendo también por los trabajadores y pues no solo la demanda del trabajo, sino también ver que también son personas y pues están al frente tratando de buscar la justicia por el país. Es difícil hablar que seas un juzgador, que imparte derechos humanos, que seas un experto en derechos humanos y no reconozcas los derechos humanos de tus propios colaboradores, compañeros, que al final somos compañeros. Claro. Estamos buscando una visión donde el juzgador ya deje de estar con esas actitudes altivas. Todos somos compañeros, todos somos colaboradores, y en esa medida irnos involucrando sin mayor distinción, ¿no? Claro, sino en ánimo de colaborador. Yo formé parte de un gran, ahora ya es magistrado retirado, el famoso juez tercero, ahí el Rojas Caballero, lo cito porque realmente fue un honor trabajar con él. Y él nos instruía, ¿no? Decía, bueno, es que ahora quiero las cuestiones así. Y era tal su liderazgo que ese juzgado en aquel entonces tomó fama de que cómo es posible que el personal de ese juzgado saliera a las 3, 4 de la tarde cuando los demás no podían. Claro. Por eso creo fervientemente que sí se puede, con una organización, con distinguir lo que le toca a cada quien, utilizar las herramientas electrónicas, sí. Pero además él era muy bueno para incentivar tu propio reconocimiento, y una persona que le reconocía su trabajo se incentiva y trabaja mejor. Sí. Entonces él era muy dado a aprobado, ponía los proyectos y decía muy buen proyecto. Entonces eso aquí en China te levanta la moral y te hace trabajar el doble. Era demasiado inteligente para saber que con eso él lograba que los demás... Y hasta ese juzgado trabaja con personas que colaboraban de manera gratuita, que eran los famosos meritorios en aquel entonces. Después los prohibieron, pero fue lo que llamaban en el argot del fútbol las fuerzas básicas, porque de ahí salieron muchos oficiales, muchos secretarios, luego de eso se volvieron jueces y hay muchos magistrados actualmente,
por ese esquema de trabajo. Y manejaba siempre un ejemplo del leñador, ¿no? Que no para de estar leñando, valga la redundancia. Sí. Y observaba a alguien y le decía, ¿sabes qué? Si tú descansas y afilas tu hacha, o sea, al día siguiente a lo mejor vas a cortar más árboles. Y la moraleja significa que una persona que está descansada y motivada genera una mejor productividad que una persona que viene, trabaja, que hay un momento que ya está embotada y no puede dar un mejor resultado en sus trabajos, ¿no? Claro, esa es la relación que hay que ver tanto para calidad como cantidad, como me lo mencionaba al principio. Ahora, como lo mencioné, actualmente es candidato para magistrado en materia penal. Me gustaría preguntarle qué le motivó a aspirar a ese cargo y también si me pudiera compartir algunas propuestas que traiga en mente. Sí, en principio todos sabemos que hubo una reforma judicial que no fue aceptada del todo, de hecho no es aceptada actualmente en el gremio. Genera mucha inquietud y en ese aspecto creo que los que somos candidatos tenemos que tener la suficiente empatía para dar tranquilidad a nuestros compañeros, ¿no? Y en caso de resultar ganador, yo no pretendo llegar a establecer una diferencia de horarios ni imponer más carga laboral. No, yo creo que todo esto paulatinamente es generar un granito de arena y contribuir a los compañeros, pero sobre todo darles certeza y tranquilidad, porque están muy inquietos y es entendible, es un cambio muy, muy drástico en tan poco tiempo. Hace un año todavía ni siquiera estaban, a menos de un año ya estamos ya casi en las elecciones, ¿no? Sí. Entonces es difícil asimilar tanto cambio es abrupto. Eso precisamente que lo estoy comentando es lo que me llevó a decir, bueno, también vamos a participar porque, en primera, los titulares, yo trabajo actualmente ahorita en el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, que es aquí en el estado de Veracruz, con residencia aquí en Emiliano Zapata. En cierto momento, dos de los titulares nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya nos vamos a ir, pero les corresponde a ustedes ahora venir a hacer esta nueva tarea. Sean ustedes los que participan, incluso uno de ellos creo que quería participar para seguir contendiendo y seguir como miembro del Poder Judicial. Inscríbanse y, digamos, defiendan esto que ya se ha trabajado, que son las virtudes de tener la experiencia desde dentro, sumadas con este cataclismo que vino a formar la reforma judicial, decir, bueno, ¿cuál es lo novedoso? Es que tenemos que bajarnos del pedestal, de esa soberbia que distinguía al Poder Judicial, y hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Es la principal paso. Para cambiar o para mejorar hay que reconocer, tenemos este problema, está focalizado, todos los temas de nepotismo, todos esos hilos trabajando y reconocer, existen, ¿no? Definitivamente. Entonces, nos dicen eso los magistrados y al menos en mi ponencia lo platicamos. Oye, pues puede ser una vía, y lo más favorable fue que los puestos a los que estábamos contendiendo, que son los de los tribunales colegiados de circuito en Boca del Río, perdón, ya los magistrados decidieron no participar o ya jubilarse, ¿no? Entonces, como no contendemos contra los que en algún momento fueron nuestros jefes, fueron nuestros mentores o hasta incluso maestros, pues eso nos ayuda a tomar esa decisión y participar en ese movimiento con todas las cuestiones que ya le dije. Excelente, perfecto. Pues muchas gracias por compartir con nosotros sus propuestas, por también compartir con nosotros en este capítulo, en este espacio que tenemos aquí, que es Jurista TV, también su casa. Y pues estaremos contentos de seguir trabajando en un futuro, más entrevistas, y pues muchísimo éxito también. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.